Increíbles fósiles antiguos expuestos en hielo y ámbar revelan secretos ocultos de nuestro pasado. Sofía miraba el mineral extraño resplandeciente en sus manos, un hallazgo que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero no había magia aquí, solo el peso apremiante del destino. Este pedazo de tierra, que había vivido bajo sus pies desde su infancia, le susurraba secretos sobre un pasado antiguo, un legado que podría cambiar su vida y la de su comunidad. Sin embargo, la tensión en su pecho crecía con cada latido. Nadie en su familia había creído en su pasión por la ciencia, solo la consideraban una mujer destinada a seguir la tradición. Su madre soñaba con ella plantando maíz y frijoles en los surcos de la finca, mientras su padre la miraba con desdén, cuestionando sus aspiraciones. Cada día, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Sofía trataba de encontrar una manera de equilibrar sus deseos con las expectativas familiares. Sabía que la agricultura estaba en su sangre, pero cada vez que su padre la miraba, le resultaba más difícil ignorar su voz interior, que la instaba a seguir explorando. El descubrimiento del mineral podría ser la llave a esa posibilidad, pero también habría de abrir un camino lleno de peligros. Las empresas estaban detrás de ese mineral, dispuestas a arrasar con todo a su paso. Sofía sentía que su mundo se fragmentaba cada vez que pensaba en las ofertas tentadoras que la perseguían como sombras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La presión se intensificaba. Sofía podía sentir la mirada de su hermana menor, quien siempre la había admirado, y eso la llenaba de miedo y determinación al mismo tiempo. ¿Qué quería para su vida? ¿Ser una pionera o conformarse con lo que todos esperaban de ella? Sus pensamientos corrían en círculos, atormentándola con dudas. La conversación con don Alejandro se repetía en su mente. La verdad necesita ser descubierta, Sofía. No temas el juicio de los demás. Ella cerró los ojos, recordando su niñez cuando corría libre por la finca, explorando cada rincón. Ahora esa libertad parecía un sueño lejano, aplastada por la responsabilidad y las expectativas. Y si no podía enfrentar a esos hombres de traje que querían comprar su silencio, la imagen de su madre asintiendo en aprobación con la cabeza, plantando frijoles en la tierra, llenaba su mente con angustia. Sofía sabía que era su elección, hacerse escuchar o vivir en silencio, pero el precio de cada camino era abrumador. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Sofía sintió que el tiempo se le escapaba. Enfrentarse al desprecio y la incredulidad de su familia, o arriesgarlo todo por un futuro incierto. Aquel mineral la miraba desde la mesa, un recordatorio constante de que su destino estaba en sus manos. La incertidumbre continuaba acumulándose, mientras una pregunta urgente resonaba en su ser. ¿Podrá atreverse a desafiar lo que se espera de ella, a luchar por su verdad, aunque eso implique dejar atrás todo lo que ama? El aire frío de la noche invadía la habitación, y Sofía se encontraba estancada en un torbellino de pensamientos. La imagen del mineral iluminado seguía danzando en su mente, un símbolo de potencial y riesgo.
Entre sus manos, las sombras del pasado y del futuro se entrelazaban. Ya no podía ser solo una espectadora en su vida. Necesitaba convertirse en protagonista. Con determinación abrió su computadora y comenzó a investigar sobre el mineral que había encontrado. Su resplandor era inusual y la lógica le decía que no debía ser subestimado. Comenzó a leer sobre parámetros geológicos, propiedades minerales y posibles usos industriales. La noche se volvió un terreno fértil para la exploración, y cada nueva información le despertaba una chispa de emoción. Sofía se dio cuenta de que podía ser más que una simple cultivadora en la finca. Podía ser una mentora, una líder en el descubrimiento. Pasó horas escudriñando artículos y foros en línea, absorbiendo cada dato como si fuera agua en un desierto de dudas. Durante esa búsqueda se dio cuenta de que había dejado de lado su deseo de asegurar un futuro mejor para su comunidad. Era hora de despojarse de las expectativas ajenas. Pero la presión de su entorno seguía presente. Pensó en su madre, sudando bajo el sol mientras cultivaba la tierra, y en su padre, cuya mirada aún brillaba con incredulidad hacia su hija. Trabajar la tierra es digno, Sofía, le habían dicho, pero había muchas formas de dignidad, y ella anhelaba ser reconocida como una científica. No necesitaba renunciar al legado familiar, sino reinterpretarlo. Con una idea brillando en su mente, empezó a esbozar un plan. Tenía que salir del círculo vicioso en el que había estado atrapada y utilizar el mineral como un encuentro con la potencialidad. La idea de hacer que su pueblo se uniera con ella, no como opuestos, sino como co-creadores de un futuro próspero, comenzó a tomar forma. Podía presentar el mineral como un recurso valioso, tal vez incluso como una forma de turismo científico. Al despertarse a la mañana siguiente, Sofía se sintió lista para hablar con su familia. Convocaría una reunión en la finca, se acercaría a ella no desde el miedo, sino desde la posibilidad de colaboración. Tenía que mostrarles que la ciencia y la agricultura podían coexistir, que podían ser un equipo. Mientras se preparaba, sus manos temblaban ligeramente. La incertidumbre todavía la atravesaba, pero ahora también había espacio para la esperanza. En su pecho latía con fuerza el deseo de demostrar que podía ser respetada en sus elecciones y al mismo tiempo honrar a su familia. Es hora de transformar el miedo en acción, se dijo a sí misma. Así, el camino que antes se le presentaba oscuro y lleno de peligros, ahora se iluminaba con posibilidades. Con la convicción que resonaba en su interior, Sofía avanzó hacia la sala, dispuesta a desafiar no solo las expectativas de su familia, sino también a sí misma. Tenía que ser valiente. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, una sombra pasó por su mente, un pensamiento perturbador que la hizo dudar. ¿Y si todo esto era un sueño irrealizable? Al cruzar la umbral, comprendió que había llegado el momento de enfrentar no solo a su madre y padre, sino a las expectativas que ella misma había cultivado durante años. Era hora de demostrarles a todos y a sí misma que era posible soñar en grande. ¿Podría realmente cambiar la percepción que su familia tenía de ella? La mezcla de miedo y determinación la empujaba hacia adelante. Sofía respiró hondo y tomó la decisión de abrir la puerta. Podía sentir la tensión acumulándose en su cuerpo, pero ya no se aferraría a las dudas. Estaba decidida a luchar por su verdad y su lugar en el mundo.
En ese instante, comprendió que la clave no estaría solo en presentar el mineral como un descubrimiento, sino como un símbolo de su propio renacer personal. La conversación que surge podría decidir su futuro, y justo cuando estaba a punto de entrar, recordó el consejo de don Alejandro: «No temas el juicio de los demás». Con esa frase resonando, empujó la puerta y entró, lista para enfrentar su destino. Pero antes de poder pronunciar una sola palabra, una noticia inesperada irrumpió en su hogar, amenazando con desbaratar sus planes antes de que siquiera comenzaran. ¿Sería esta la prueba final de su determinación? Sofía sintió cómo el aire de la sala se volvió pesado a medida que su mirada se posaba en el rostro de su madre, pálido y consternado. La emoción previa, esa mezcla de nervios y expectativa, se evaporó al escuchar la noticia. Un grupo de geólogos había llegado al pueblo, y no solo para observar el mineral que ella había encontrado. La inquietud era palpable en la habitación, y su madre, con el telón del agrado y la desconfianza entrelazados, murmuró: «Este no es un lugar para forasteros». Mientras el murmullo continuaba, sintió que un mundo nuevo se cruzaba en su camino. Había soñado con ser el puente entre la ciencia y la agricultura, y ahora tenía la oportunidad de demostrar que su mineral era de interés para expertos. Sin embargo, esa misma idea que la había iluminado como un faro, ahora le provocaba una sombra de inseguridad. ¿Podría crear un espacio para que ellos la escucharan, a pesar de las raíces profundas y temerosas de su familia? De la conversación, los nombres de los geólogos comenzaron a manifestar opciones y sostenían promesas de conocer nuevas aplicaciones para su mineral. Sofía buscó en su mente cómo podría presentarle su descubrimiento de manera convincente. Fue entonces cuando la primera oportunidad, una idea naciente, se posó en sus pensamientos. ¿Y si aprovechaba la visita de los expertos para realizar una presentación formal sobre su mineral? Podía combinarlo con la posibilidad de desarrollo que ofrecía y transformarlo en una propuesta concreta. Mientras su madre seguía rebosante de dudas, Sofía se hizo un firme propósito interior. No se permitiría caer en la trampa de la autocompasión, ni dejar que la incredulidad de los demás ahogara su impulso. De ese momento en adelante, cada decisión que tomara debía reflejar su deseo de elevarse por encima de las expectativas. Con calma, intervino en la conversación. «Mamá, esto puede ser una oportunidad para nosotros. No quiero que el miedo nos paralice. Los geólogos pueden enseñarnos acerca del mineral y mostrarnos los avances que podemos traer a la finca». Fue un intento de abrir el diálogo, y al instante sintió la desconexión. La tensión en la sala aumentó, atravesando la duda y el escepticismo. ¿Y si solo vienen a esquilmar lo que podamos tener? Después de todo, ¿esto es nuestro?, dijo su madre, la voz temblorosa, como si despreciara el riesgo. El sentimiento de urgencia comenzó a brotar en Sofía. Reconoció que esa reacción no solo provenía de su madre, sino de un impulso general que asediaba a su familia. «Me he dado cuenta de que no puedo cambiar su forma de pensar de un momento a otro, pero tal vez podemos comenzar a entender cómo la curiosidad y la ciencia pueden ser parte de nuestra vida». Mientras el silencio caía, Sofía susurró sus pensamientos más profundos. ¿No deberíamos al menos escucharlos? El miedo puede ser un ladrón que nos robe las oportunidades. Las palabras flotaron en el aire y un ligero movimiento se sintió en la habitación, pero su corazón seguía latiendo fuerte con la pregunta latente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su lucha por ser vista y respetada?
La verdad es que su familia necesitaba más que argumentos, necesitaba pruebas. Sabía que tenía que salir, proponer la reunión con los geólogos y lograr abrir el diálogo. Pero primero debía encontrar el valor para actuar en una dirección clara, una que no solo la llevara a involucrarse con el mineral, sino a reafirmar su propio lugar en el mundo. Aún así, la pregunta seguía aplastando. ¿Acaso sería capaz de lograrlo sin perder el preciado apoyo familiar que tanto valoraba? Mientras contemplaba la desconfianza que opacaba la posibilidad de una unión familiar hacia la aventura de los geólogos, una solución comenzó a bailar en su mente. Imaginó la presentación que podría hacer, la forma en que podría ilustrar el potencial del mineral ante los expertos y su familia. Pero eso implicaba actuar rápido y con determinación. Respirando profundamente, Sofía cerró los ojos y visualizó el futuro. En su visión, no solo presentaba un mineral, sino un nuevo horizonte para su comunidad. Al abrir los ojos, supo que tenía que dar el siguiente paso. Pero antes de que pudiera formular un plan, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo más en el aire, como si el destino no hubiera terminado de jugar sus cartas. ¿Qué más le esperaba en esta nueva travesía? La inquietud se intensificó cuando una llamada inesperada rompió el silencio, prometiendo darle un nuevo rumbo a su historia. El sonido del teléfono resonó en la habitación, como un eco de lo que estaba a punto de ocurrir. Sofía se sobresaltó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba mientras sus manos se aferraban al borde de la mesa. La vela que ardía en el centro de la mesa proyectaba sombras danzarinas, reflejando la confusión que reinaba en su mente. ¿Y si es algo importante?, pensó, mientras su madre la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era una llamada que podría cambiarlo todo, o tal vez no ser más que un rumor que aportara más inquietud a su ya convulso mundo. Decidida, se acercó al teléfono y respondió con una voz segura, tratando de ocultar su nerviosismo. Al otro lado, una voz familiar hablaba con una energía contagiosa. Era Juan, su antiguo compañero de la universidad, quien había estado trabajando desde hacía meses en un proyecto relacionado con minerales raros. «Sofía, tengo noticias que no te puedes imaginar», dijo Juan, apenas conteniendo su entusiasmo. «Hemos descubierto fósiles antiguos en una región cercana, perfectamente preservados en hielo y ámbar. Esto podría cambiar nuestra forma de entender la historia geológica de esta área, y tu mineral podría ser la clave para profundizar en este hallazgo. Tengo que mostrarte algunos datos que podrían encajar». Sofía sintió que el aire se le escapaba por un momento. La conexión entre su mineral y el descubrimiento monumental resonaba en su mente como un vórtice de posibilidades. Este podría ser el empujón que necesitaba para presentar su hallazgo ante los geólogos de forma que capturara su atención, pero también la atención del pueblo y de su familia. Sabía que todo estaba entrelazado, y esa intersección le daba valor, le recordaba que no estaba sola. «¿Cuándo podemos reunirnos?», preguntó, intentando parecer tranquila, aunque su mente ya comenzaba a girar en torno a las imágenes que había visualizado. El futuro se sentía más luminoso, pero también más complicado. «Este fin de semana», respondió Juan casi sin aliento. «He organizado una reunión con algunos colegas. Ven y trae muestras de tu descubrimiento. Estoy seguro de que podrán ver lo que tú ves». Al colgar, Sofía sintió una mezcla de euforia y miedo.
Había un camino por delante que prometía desplegar sus ambiciones, pero también arrastraba el peso de la desconfianza de su madre y de su familia. La idea de presentarse ante geólogos con la posible aprobación de sus ideas contrastaba con el miedo de no ser escuchada. Decidida, se sentó en la silla, sintiendo que la verdad se le revelaba. El camino no solo era hacia el mundo de los geólogos, sino también hacia la aceptación propia. Era hora de preparar su presentación, de hacer evidente que su mineral era una puerta abierta hacia nuevas exploraciones. Necesitaba datos, gráficos, quizás hasta un modelo físico que representara las aplicaciones potenciales. Pero, ¿y su familia? El temor de no ser respaldada susurraba nuevamente en su interior. Con cada día que pasaba, su mente se llenaba de estrategias y métodos. Comenzó a esbozar un plan, un esquema para su presentación. Escribir, investigar y practicar frente al espejo se convirtieron en sus actividades diarias. Era un proceso liberador que la acercaba a la confianza que anhelaba. Sin embargo, cuando se encontraba más concentrada, el regreso a la realidad era brutal. Su madre, con su voz de advertencia, resonaba en su cabeza, recordándole que no todos compartían el mismo entusiasmo por lo desconocido. La tensión cada vez más palpable entre su deseo y la inquietud familiar la empujaba a cuestionar su decisión. Finalmente, el día de la reunión con Juan llegó. Sofía respiró hondo mientras dirigía su mirada hacia el horizonte, donde se reflejaba una visión de su futuro. Estaba lista para enfrentar su duda y ofrecer su autenticidad, pero un nuevo mensaje en su teléfono dejó una inquietante pregunta en el aire. ¿Cómo reaccionarían los geólogos ante su descubrimiento? Y, lo más importante, ¿cómo lo recibiría su familia? Mientras salía de casa, sintió en su pecho la presión del instante crucial que se avecinaba, y supo que estaba a punto de entrar en una encrucijada decisiva. Sofía avanzó con pasos firmes hacia la reunión, pero dentro de ella un torbellino de emociones se agolpaba. La transición entre el mundo académico y su vida personal parecía convertirse en un estrecho pasadizo, donde cada decisión pesaba, cada elección la alineaba más con su convicción o la alejaba de su familia. Al llegar a la sala, fue recibida por el aire cremoso de un espacio colmado de mapas y muestras. Juan ya estaba allí, rodeado de sus colegas, todos atentos, esperándola. Su rostro iluminado ofrecía un destello de confianza que Sofía intentó absorber. Sin embargo, su inseguridad era palpable. A medida que se sentaba frente a ellos, una voz interna comenzó a cuestionar su valía. ¿Sería suficiente lo que había preparado? Las dudas se filtraban en su mente como sombras que oscurecían su determinación. Pero entonces recordó su mineral, el arduo camino que había recorrido, las noches de insomnio dedicadas a su estudio. Su pasión no era trifles. Era el motor de su presentación. Cuando comenzó a hablar, notó que la voz temblorosa se fue estabilizando al presentar sus hallazgos. Bajo el foco de atención, desplegó gráficos y modelos que ilustraban cómo su mineral interactuaba con los fósiles recién descubiertos. Se dio cuenta de que su conocimiento era tan validado como el de cualquier otro. La conexión entre su trabajo y el descubrimiento de Juan abandonó el plano teórico para convertirse en un hecho tangible y relevante. Los geólogos se mostraron interesados, hicieron preguntas.
Por primera vez, Sofía disfrutó de la sensación de que su voz era valorada, de que su perspectiva era única y necesaria. En ese momento comenzó a sentir que se deshacía el temor que la había mantenido a distancia de su sueño. Cada respuesta a las preguntas, cada intercambio de ideas era un pequeño paso hacia la reivindicación de su ambición. Sin embargo, al final de la reunión, mientras se despedía de Juan y sus colegas, se sintió invadida por el eco de la advertencia de su madre. ¿Qué pasaría si su creciente éxito distanciaba aún más los lazos familiares? La idea de agradar a sus colegas contrastaba con la necesidad de la aceptación y la comprensión de su madre. El dilema le estaba resultando abrumador. De camino a casa, su mente divagó entre los dos mundos que habitaba. Comprendía que su éxito profesional era un reflejo de su crecimiento personal, pero también una posible fractura en la relación familiar. La confidencialidad de su hallazgo parecía otorgarle una especie de poder, pero le preocupaba que su madre no pudiese comprenderlo y que su confianza se transformara en recelo. Al entrar a casa, se encontró con la mirada inquisitiva de su madre, quien notó algo diferente en ella. Sofía sintió que debía ser honesta, que debían hablar no solo de los descubrimientos, sino también de lo que representaban para su futuro. Tenía que abrir sus sentimientos, darles forma y razones, antes de que la sombra de la incomprensión se instalara definitivamente entre ellas. A medida que se sentó con su madre, determinó presentar no solo su descubrimiento, sino también su compromiso con él. Eran sus sueños y acciones entrelazadas, y era momento de compartir el camino recorrido. Pero, ¿cómo transmitir la importancia de este nuevo capítulo sin profundizar la brecha que había comenzado a gestarse en su relación? Mientras comenzaba a articular sus palabras, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar otra encrucijada, un dilema que podría definir su vida. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir por su pasión? ¿Y cuál sería el costo en sus relaciones más preciadas? La tensión se hacía palpable y el futuro, en lugar de ser un horizonte claro, se ennegrecía ante sus ojos. Hoy era el día. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso del silencio en la sala. Su madre, sentada frente a ella, aguardaba con los ojos fijos en su rostro, como si esperara una revelación. Este era el punto de inflexión que había temido durante tanto tiempo. La voz de su madre resonaba en su mente. Las prioridades son importantes. Nunca te olvides de tus raíces. Sin embargo, en ese instante, las raíces parecían más un ancla que un refugio. Con la mente cargada de pensamientos contradictorios, Sofía decidió que debía ser clara y directa. Sus palabras salieron en un torrente, un intento de ordenar los significados y las emociones que se entrelazaban en su corazón. Habló de su descubrimiento, de la belleza oculta en los nuevos fósiles y de la conexión que éstos tenían con el mineral que había estudiado. Su pasión se hacía palpable en cada frase, como si las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. A medida que hablaba, su madre fruncía el ceño, la preocupación visible en sus ojos. Sofía se dio cuenta de que su madre no solo estaba escuchando, estaba procesando un futuro que se alejaba de lo que había imaginado para su hija. ¿Y tus amigos, Sofía? ¿Y tus sueños de siempre? La pregunta cortó la atmósfera tensa como un cuchillo, haciendo vibrar sus defensas. La lucha interna tomó forma concreta. ¿De verdad debía sacrificar su identidad por cumplir con un rol preestablecido? No se trata de dejar mis sueños atrás, mamá, se trata de expandirlos, replicó, sintiendo cómo la adrenalina ácido aumentaba su confianza.
En aquel momento comprendió que no solo luchaba por el reconocimiento de su trabajo, se enfrentaba a la idea de ser vista, no como una extensión de su familia, sino como una persona con metas propias. Sin embargo, esa liberación traía consigo una carga que no había anticipado. A pesar de su convicción, el rostro de su madre seguía inmutable. «No entiendo», murmuró. Sofía, a pesar de su valentía, sintió que el abismo se ensanchaba. Reconocía en el tono de su madre una mezcla de miedo y decepción, un rechazo a lo desconocido. La conversación, que había comenzado como un desahogo de emociones, ahora se convertía en una batalla de defensas. Sofía se sentía unida a sus descubrimientos y, sin embargo, ese mismo contacto había debilitado su vínculo familiar. Cada palabra era un golpe a las expectativas pasadas y una insinuación de un futuro incierto. «No me gustaría que te alejaras, Sofía. Esto es un camino solitario», advirtió su madre, con el temblor de quien sabe que tanto el amor como el miedo son fuerzas poderosas. Ese comentario caló hondo en Sofía. Sin dudar, el recuerdo del eco de sus éxitos profesionales vislumbró en su mente, y al tiempo se detuvo en la imagen de una madre que siempre había estado ahí, quien quizás temía perderla. Ahora, en el campo de batalla emocional que habían creado, Sofía sintió que le faltaban estrategias para fortalecer su posición. Ir más lejos en su carrera significaba no solo trabajar más duro, sino también ser más astuta en la confrontación de sus propios sentimientos. La meta no solo era ganar validación en su campo, sino también encontrar una manera de tejer nuevamente esos lazos desgastados. Mientras se preparaba para tensar aún más ese hilo frágil, la idea de una decisión estratégica la invadió. Tenía que frenar la neblina de inseguridades que bromeaban en su mente y construir no solo sobre su carrera, sino también sobre el lenguaje de su relación familiar. ¿Y si estas aventuras científicas podían ser un puente, un espacio donde ambos pudiesen encontrar un terreno común? Mientras su mente formulaba nuevas ideas sobre cómo reconfigurar su narrativa familiar, un mensaje en su teléfono interrumpió su concentración. Era Juan, con un mensaje intrigante sobre un próximo descubrimiento que podría cambiar la dirección de su investigación y su carrera. La sensación de inquietud que había despertado en su hogar se dispersó momentáneamente, dejando claro que las elecciones y los caminos estaban más conectados y entrelazados de lo que ella había anticipado. ¿Alcanzarás el éxito? ¿Y a qué costo?, se susurró dentro de ella mientras el mensaje continuaba brillando en su pantalla. El dilema de cómo entrelazar pasión y familia se cernía sobre su vida como un oscuro interrogante, y tan solo había dado el primer paso hacia la autorreflexión. ¿Podría integrar ambas pasiones sin perderse a sí misma en el proceso? Decidida a ir más allá en ese nuevo capítulo, Sofía sintió la urgencia de actuar. Una decisión parecía inminente, y el futuro desdibujado se planteaba por delante, listo para ser moldeado. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, comprendió que el verdadero desafío comenzaba cuando la verdad de sus elecciones se hiciera eco en los corazones que más amaba. ¿Sería capaz de navegar esa tempestad o terminaría por hundirse en la oscuridad de sus dilemas? Sofía se despertó a la mañana siguiente con un torbellino de pensamientos en su mente. La conversación con su madre aún resonaba en su interior, alimentando su incertidumbre y autocrítica.
La angustia sobre la dirección de su vida profesional se había intensificado. Siempre había soñado con ser reconocida en su campo, pero ahora las recompensas parecían venir con un precio que no estaba dispuesta a pagar. Mientras se preparaba un café, su teléfono vibró nuevamente. Era Juan, sugiriendo una reunión para discutir el hallazgo que podría transformar no solo su carrera, sino la forma en que se entendía a sí misma como científica. «Este es tu momento», pensó Sofía, pero se encontró dudando. ¿Era posible que su deseo por descubrir se alzara sobre la necesidad de aprobación familiar? En el camino hacia el laboratorio, su mente giraba entre la expectativa y la ansiedad. Estaba a punto de presentar sus conclusiones preliminares sobre los fósiles encontrados en el telón de fondo de hielo y ámbar, un hallazgo que prometía abrir nuevos capítulos en la paleontología. Sin embargo, cada paso hacia la sala de reuniones la llenaba de inseguridad. ¿Podría sostener su propia autoconfianza en un ambiente donde las comparaciones y las expectativas pesaban enormemente? Al entrar en la sala, se encontró rodeada de colegas y expertos del campo. La energía era palpable, una mezcla de entusiasmo y presión. Sofía tomó asiento, sintiendo que su voz interna luchaba por hacerse escuchar por encima del miedo. «Tienes los conocimientos y la pasión. Hazlo». Cuando llegó su turno, se levantó, sacando fuerza de las notas que había preparado. Las palabras fluían de su boca mientras se movía entre la emoción de compartir sus descubrimientos y la necesidad de ser escuchada. Su investigador interno había despertado, permitiéndole casi visualizar la historia detrás de cada fósil. Los murmullos de sorpresa y admiración de sus compañeros la impulsaron a seguir, como si cada aplauso construyera un ladrillo en su muro de confianza. Sin embargo, al final de la presentación, apareció la inevitable pregunta de uno de los senior. «Sofía, ¿cómo pretendes llevar este trabajo a una audiencia más amplia sin arriesgar la precisión científica? ¿Cómo equilibrarás la atención mediática con el rigor académico?» La pregunta se deslizó como un hielo entre ellos. Su mente, antes clara, se nubla. Quería brillar, pero eso significaba también abrirse a críticas que había temido desde siempre. Mientras regresaba a casa, la tensión comenzaba a disiparse. Había logrado exponer su trabajo, sí, pero la pregunta del equilibrio la persiguió durante el trayecto. ¿Había dado un paso hacia el éxito o simplemente se había expuesto a riesgos que podría haber evitado? Necesitaba respuestas, un enfoque que le permitiera seguir avanzando y al mismo tiempo dignificar sus lazos familiares. Finalmente decidió que no podía hacerlo sola. El próximo día se reuniría con una mentora, alguien que había navegado esas aguas turbulentas antes. La idea de crear un planteamiento que uniera su pasión científica con la comunicación efectiva del conocimiento floreció en su mente. Era un intento por construir una línea donde sus raíces y sus aspiraciones pudieran coexistir. Sin embargo, mientras su mente diseñaba metas ambiciosas, su teléfono nuevamente sonó. Un mensaje desconocido la llevó a sentir un escalofrío. «Sofía, he escuchado sobre tus fósiles y tengo información que podría interesarte. Debes saber que esto puede cambiar todo». La inquietud se apoderó de su pecho. ¿Quién era esta persona y cómo podría alterar su camino? Mientras se detenía a un lado de la carretera, su corazón latía con fuerza. La decisión de responder se convertía en un nuevo dilema. ¿Debía arriesgarse a conocer algo que podría no solo redefinir su descubrimiento, sino también su vida?
La tensión de la incertidumbre era abrumadora. Sofía se dio cuenta de que estaba cerca de un nuevo desvío en su vida. Con cada mensaje, cada elección, surgía un nuevo desafío que podría cambiar el rumbo hacia la transformación que tanto anhelaba, pero también hacia riesgos personales inexplorados. ¿Podría afrontar lo que se revelaría tras esa nueva puerta que se abría? Sofía se sentó en su escritorio, la luz de la tarde iluminando su laboratorio. El último mensaje pesaba sobre ella como una sombra. ¿Qué información podría tener alguien que no conozco? ¿Por qué contacta a una desconocida? La curiosidad chocaba con el miedo. Había tanto en juego, y la idea de arriesgarse a descubrir algo que podría cambiar el rumbo de su carrera la llenaba de ansiedad. Pero también despertaba una chispa de emoción que había estado adormecida. Con determinación tomó su celular y respondió: «Hola, soy Sofía. ¿Qué información tienes sobre mis fósiles?». Inmediatamente se dio cuenta de que había cruzado una línea. La curiosidad había ganado. ¿Pero a cambio de qué? Cuestionamientos profundos sobre su identidad y su deseo profesional surgieron, cada uno más intenso que el anterior. ¿Era esta su oportunidad de catapultarse o una trampa disfrazada de promesa? Mientras esperaba una respuesta, dedicó algunos minutos a reflexionar sobre su presentación del día anterior. Aquel momento de inseguridad, aquel enfrentamiento directo con la crítica, aún latía en su mente. La pregunta sobre el equilibrio entre la interacción pública y la precisión científica la seguía atormentando. Sofía se dio cuenta de que su autoconfianza iba más allá de solo compartir conocimientos. También significaba ser capaz de defender sus decisiones y mantener su integridad como científica en un mundo donde la presión no cesaba. Su teléfono vibró nuevamente, sacándola de sus pensamientos. Tengo información sobre el contexto de esos fósiles. No es solo un descubrimiento. Hay piezas que faltan en la historia que intentan contar. Necesitamos hablar en persona. La urgencia en el mensaje encendió su determinación. Esta podía ser la oportunidad que había estado esperando, pero también significaba ampliar su compromiso y quizás hacer frente a realidades que había evitado. Previo a esa reunión, decidió volver a conectarse con su mentora, la doctora Isabel. Durante años había sido su guía y voz de razón. Tienes que ser tú misma, Sofía. No te pierdas en los estándares de otros, le había dicho en el pasado. Esa conversación se repetía en su mente. Era hora de que Sofía entendiera que la percepción que tenía del éxito no necesariamente era la que debía perseguir. Una vez en la oficina de Isabel, el diálogo fluyó con naturalidad. Sofía le compartió el mensaje que había recibido. No te preocupes por arriesgarte. Cada descubrimiento conlleva incertidumbre. Lo que importa es cómo decides manejarlo. Esa perspectiva le trazó una hoja de ruta entre la ambición y la responsabilidad. Se dio cuenta de que su búsqueda por reconocimiento no necesitaba estar reñida con su autenticidad ni con su disciplina científica. El encuentro se convirtió en un catalizador. Sofía delineó sus metas, no solo centradas en el hallazgo, sino en cómo comunicarlo adecuadamente. Ahora tenía una estrategia: estudiar el impacto de su trabajo en la audiencia. Podía ser científica y comunicar la ciencia sin diluir su valor o verdad. Con un nuevo foco, se preparó para la reunión con el desconocido. Sin embargo, mientras caminaba hacia el lugar acordado, volvió a enfrentar su dilema. ¿Qué tal si esta información cambia todo,
Pero aún así, ¿no es lo que necesito en este momento?, reflexionó. Después de todo, había algo más valioso que un descubrimiento sensacional: la búsqueda de su propio significado profesional. Eliminar de la ecuación el miedo al juicio se convirtió en su mantra. Al llegar, un nuevo resorte de autoconfianza la impulsó. ¿Quién era ella para dudar de su capacidad de sobresalir, de marcar la diferencia? Al abrir la puerta, se encontró con un hombre en una chaqueta de cuero que sonreía de forma enigmática. «Gracias por venir, Sofía. Lo que tengo que contarte podría revolucionar tu trabajo y tu vida», dijo, dejando caer esa última frase como un peso en el aire. La tensión llenó la sala. La curiosidad de Sofía ahora palpitaba con fuerza. ¿Qué revelaciones aguardaban tras esas palabras? Este encuentro podría ser el inicio de un camino impensado o una prueba decisiva de su identidad profesional. La incertidumbre estaba a un paso de transformarse en revelación. El aire en la sala parecía cargado de posibilidades y promesas, como si cada molécula vibrara con la tensión de una revelación inminente. Sofía, aún de pie, sintió que su corazón latía más rápido. El hombre, que se presentó como Javier, mantuvo una mirada firme y decidida. «Lo que he descubierto podría cambiar la forma en que entendemos la evolución de ciertas especies, pero necesitas estar dispuesta a ver más allá de lo que ya conoces», dijo, gesticulando con entusiasmo. A medida que hablaba, Sofía sintió que se alineaban sus emociones contradictorias: miedo, curiosidad y una creciente determinación. Sin embargo, la lógica de su formación científica le susurraba insistentemente que debían haber pruebas, sustento en el análisis. Su mente comenzó a plantearse un torrente de preguntas. ¿Qué tipo de evidencias posee? ¿Sobre qué especies está hablando exactamente?, exigió inquiere, mientras tomaba asiento, su voz controlando el ecosistema de la conversación a pesar de la tensión que invadía su pecho. A medida que Javier desdoblaba la información, el relato se tornó cada vez más impresionante. Hablaba de estructuras tridimensionales de tejidos preservados en ámbar, de fósiles que, debido a su rareza, ofrecían una visión clara de comportamientos y características que se creían perdidas en la noche de los tiempos. Para cada afirmación que hacía, sin embargo, Sofía se mantuvo firme en su búsqueda de la verdad. El dilema presentado por Javier también se tornó personal. Si esto es cierto, la comunidad científica podría no estar lista para aceptar estas evidencias. ¿Sabes cómo reacciona la gente cuando se desafían sus creencias más arraigadas?, reflexionó, su mente encadenando pensamientos sobre el rechazo y la validación. Javier asentía mientras le respondía. Esa es precisamente la razón de la urgencia. Este momento no es solo acerca de muestras, es acerca de cómo presentarlas y convencer a los demás de que esto merece atención. Su sinceridad reavivó la chispa dentro de Sofía. No solo se trataba de una investigación, era una cruzada por la verdad científica. Su deseo de ser una voz resonante en el ámbito académico cobraba mayor significado ante un posible hallazgo colosal. Mientras la conversación avanzaba, Sofía comenzó a visualizar su presentación futura. A través de los ojos de Javier vislumbraba no solo una carrera, sino el papel que ella podía desempeñar en la ciencia. Le fascinaba la idea de ser parte de algo que marcaría su generación. Ahora sentía un leve temblor en sus manos. No solo era la adrenalina de un descubrimiento, sino la emoción de tener una misión. Sin embargo, tenía que estar atenta.
Debo validar esto rigurosamente, se recordó. La emoción no era suficiente sin una base sólida. Al final de la reunión, Javier le entregó un pequeño fragmento de ámbar con una muestra de material fosilizado. Quiero que lo examines. Piensa también en cómo utilizar esta información para cambiar la percepción sobre disciplinas arraigadas, sugirió. Mientras volvía a casa, el pequeño objeto en su bolsillo parecía pesar cada vez más. La responsabilidad de impactar la ciencia parecía aplastante en un comunio de posibles consecuencias, éxito y riesgo personal. La noche había caído, y la primera mención de su investigación, la que había podido ser el horizonte de su carrera, ahora parecía una carta de presentación inmensa que debía descubrir. Su mente se llenó de preguntas. ¿Estaba lista para asumir tanto? ¿Cómo podría, a través de su descubrimiento, reescribir una parte de la historia sin sacrificar su ética? Lo que había comenzado como deseo de respuestas ahora se transformaba en la búsqueda de un propósito. La luz dorada de su escritorio, al encenderla, reflejaba la decisión que se escondía detrás de sus ojos. Estaba decidida a enfrentar el reto de descubrir y comunicar, pero también a confrontar la posibilidad de que la verdad siempre supusiera un costo. Este camino, plagado de incertidumbre y emociones, prometía no solo cambios en su carrera, sino una transformación personal que jamás había imaginado. Y en medio de todas esas reflexiones, una inquietante pregunta la sobrecogió. ¿Y si la verdad que descubra no es la que todos quieren oír? Este nuevo dilema se erguía ante ella, desdibujando la línea entre la ambición profesional y la moralidad personal. Este no sería un viaje sencillo, más bien parecía el inicio de una travesía que cambiaría su vida para siempre. Sofía se despertó esa mañana con una energía renovada. Había pasado la noche revisando sus notas, investigando en profundidad cada aspecto del fósil y su conexión con el mineral. Ella no solo había encontrado un descubrimiento, había encontrado su voz. El dilema del pasado, entre la ciencia y las expectativas familiares, había comenzado a cristalizarse en algo poderoso. Estaba decidida a presentar su trabajo no solo a los geólogos, sino también a su familia, para demostrar que sus sueños eran igualmente válidos. El encuentro con Javier le había abierto los ojos. Estaba frente a una posibilidad grandiosa. La conexión que había establecido entre su mineral y los fósiles podría no solo revolucionar la ciencia, sino también brindar nuevas oportunidades a su comunidad. Tenía la visión de promover un desarrollo turístico-científico que no solo preservara el legado de su pueblo, sino que también lo posicionara en el mapa. Sofía comprendió que no había que renunciar a lo que era. Debía redefinirlo y fusionarlo con el mundo de la ciencia. A medida que los días pasaron, su confianza creció. Comenzó a trabajar en su presentación, conjugando su descubrimiento con la importancia del contexto cultural que su familia siempre había defendido. En cada diapositiva no solo mostraba resultados, sino que también narraba historias sobre su hogar, la tierra que tanto amaba, y cómo esos elementos podían unirse en un futuro próspero. En cada línea, su voz resonaba con mayor precisión, más clara que nunca. El momento de la reunión con los geólogos llegó, y su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de finalmente representar su verdad. Se encontró rodeada de expertos, todos dispuestos a escuchar lo que tenía que decir. La presentación fluyó con la naturalidad de quien ha estado preparándose durante toda su vida.
Los gráficos y las muestras fascinaron a sus colegas. El interés se percibía en el aire. Al final de su exposición, los aplausos no solo llenaron la sala, sino que resonaron también en su interior, como un eco de validación personal. Sin embargo, la verdadera prueba llegó después, cuando decidió llevar su éxito a casa. Convocó a su familia en la finca, y la tensión palpable se sentía en el aire como si la tierra misma respirara inquieta. Había preparado un pequeño discurso para abordar la fundamental conexión entre la ciencia y sus raíces. «Mamá, papá», comenzó, sintiendo cómo su voz se mantenía firme. «Quiero compartir con ustedes no solo lo que he descubierto, sino también cómo esto puede beneficiar a nuestra comunidad. Este mineral y los fósiles pueden ser una puerta a nuevas oportunidades, a la vez que honramos la tradición agrícola». Cerró los ojos por un instante, buscando el coraje. «No quiero renunciar a quienes somos, sino aportar algo valioso desde lo que somos». La mirada de su madre cambió. Por primera vez vio la posibilidad en su hija. El aire en la finca se volvió sutilmente más ligero, y las miradas de incertidumbre comenzaron a transformarse en curiosidad. Sofía continuó, mostrando imágenes y datos, explicando cómo podrían trabajar juntos para preservar su legado y al mismo tiempo abrirse hacia el futuro. Cuando terminó, lo que la familia se dirigió a ella con un brillo nuevo en sus ojos. Su madre, con lágrimas en la mirada, finalmente le dijo: «Sofía, te hemos visto luchar, y ahora entendemos que tu lucha es un camino que quizás debemos explorar juntos». El seno de su familia se vio transformado. Sofía había desafiado no solo las expectativas ajenas, también las suyas. La aceptación y validación que tanto había querido ahora la envolvían como un abrazo cálido después de un largo viaje. La conexión entre lo académico y lo cultural estaba forjada, y su sentimiento de pertenencia se restableció con mayor fuerza. Había logrado no solo ser vista, sino también reconocida. Sofía entendió finalmente que su pasión por la ciencia y su amor por su tierra no eran mutuamente excluyentes, sino caminos que podían y debían cruzarse. Mientras contemplaba el atardecer detrás de las montañas, una profunda satisfacción la envolvió. Había conquistado su miedo, demostrado su valía y, por primera vez, se sentía en paz con las múltiples dimensiones de su identidad. Ahora sabía que su destino no solo se había moldeado por sus elecciones, sino también por el impacto que tenía en su comunidad. Sofía estaba lista para seguir adelante, hacia un futuro donde los fósiles y el mineral no solo contarían una historia de antaño, sino también una promesa de esperanza, crecimiento y unión. Había abrazado su verdad y, más importante aún, había encontrado su lugar en el mundo. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.